que quiero aprovechar, que no tiene que ver con la fatiga, pero que es muy importante que también ustedes conozcan. Hay un hecho que es un efecto que tal vez ustedes alguna vez hayan podido contemplar. El hecho es que los metales que se calientan se oxidan más rápidamente que los metales que están a temperatura ambiente, así de sencillo. O sea, si ustedes tienen un acero que trabaja a 20 grados, 30 grados, no hay problema, pero si este acero constantemente va a subir, por decirles, a 200, 300, 400 grados o más, el proceso de oxidación se acelera de manera exponencial. O sea, ya no tanto el proceso de oxidación, sino el de corrosión, porque ese metal va carcomiéndose a medida que va subiendo la temperatura. Ese es uno de los principales problemas que se tiene, por ejemplo, cuando hay tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos indican que la pieza tiene que calentarse hasta 900, 1000 grados, a veces más, y a esa temperatura los metales empiezan a oxidarse, pero que da miedo, ¿no? O sea, es un proceso exageradamente rápido y eso causa que la corrosión tenga lugar y que los materiales, sean muy vulnerables a la destrucción a elevadas temperaturas. Un ejemplo muy claro es en una panadería, por ejemplo, van a ver ustedes que las bandejas, que son hechas de un acero delgado, de una plancha muy delgada, son latas de alcohol, por lo general lo que nuestros artesanos usan, les va a durar un poco tiempo porque como están en constante temperatura elevada, el proceso de oxidación se acelera, entonces se hacen tiras rápido. Si esa misma lata no tuviera ese afán de estar metiéndose al horno cada día y saliendo, duraría muchísimo más. Entonces lo que ustedes ven ahí es el cambio de coloración debido a la oxidación del metal. Y eso sucede porque la temperatura ha subido. Bueno, volveremos a la fatiga. La fatiga es, como su nombre lo indica, el cansancio de un metal. No, parece un poco medio extraño, pero la verdad es que los metales se cansan, muchachos. Esos buses antiguos, viejos que tenemos en la ciudad de La Paz, que tienen 40, 50, 60 años, muchas veces se rompen, digamos, el sistema de frenos falla, etcétera, precisamente por este cansancio. Son años y años que han estado bajo cierto tipo de presiones y eso ha causado nomás pues que, ahora recuerden por favor lo que nosotros hemos estudiado ya. ¿Qué sucede cuando algún tipo de deformación empieza a incidir en el material? Bueno, pues recuerden que si yo tengo un grano, tengo otro grano, tengo otro grano y tengo otro grano, y efectivamente, si digamos tengo un movimiento del metal constante, mis dislocaciones empiezan a viajar y empiezan a concentrarse en algún lugar. Lo que ustedes han visto ha sido un movimiento de dislocaciones muy violento porque hemos forzado a que esa pieza se rompa debido a que le hemos puesto de manera asimétrica 1 y después le hemos dado una gran cantidad de revoluciones por minuto. Entonces lo que hemos hecho en realidad es forzar que estas dislocaciones vuelen, se formen grietas y que definitivamente el metal colapse. Ahora, esto ha sucedido en cuestión de segundos. En un camión, en un bus de la línea 2, de esos antiguos, más viejos que yo todavía son, y esos ya palabras mayores, ustedes entienden, ese proceso tiene lugar, pero en el transcurso de años. O sea, el metal se va fatigando, lo que significa que estas dislocaciones se van moviendo, pero digamos a un ritmo relativamente lento. Pero llega un momento en el que ya no puede más el metal. Se ha fatigado, se ha cansado. En ese lugar entonces es donde se produce una grieta y a los 40 años de funcionamiento definitivamente el material ya no puede más. Entonces, la resistencia a la fatiga es algo así como forzar al metal y ver cuántos ciclos aguanta sin romperse. Se darán cuenta que la resistencia a la fatiga
está hecha más que todo para materiales que están bajo torsión, bajo flexión, no tanto así, digamos, para tracción o compresión, para ellos están, digamos, resistencia mecánica que hemos visto, pero la resistencia a la fatiga se aplica muchísimo más a los elementos que están en constante movimiento, como ser ejes, por ejemplo, ¿no? Como ser piezas que van flexionándose, como les comentaba. Entonces, esta propiedad que estamos viendo ahora nos permite explicar que muchas propiedades también pueden ser dedicadas a cierto tipo de piezas que necesitan de esa propiedad, de ser evaluadas en esa propiedad para poder tener un normal funcionamiento. ¿Cómo se hace una resistencia a la fatiga? Miren, el procedimiento más sencillo es el que ustedes han visto, pero hay otro también muy interesante que es el siguiente. Supónganse que ustedes quieren probar esta varilla también en función a la resistencia a la fatiga. Entonces, ¿qué se hace? Por lo general se dispone de esta pieza, más o menos se hace lo siguiente, voy a tratar de dibujar. Se pone una mesa aquí, se pone otra aquí, y lógicamente esto empieza a girar, ¿no? Empieza a girar. Y entre esto, aquí se coloca una especie de rodamiento y a ese rodamiento se le coloca una masa. Esta masa hace que la varilla trate de flexionarse hacia abajo y conforme les voy dando vueltas, esta masa puede aumentar, puede reducir. Se darán cuenta que el efecto va a ser que esto va a empezar a doblarse a un lado y voy a tener algo parecido a lo que hemos visto en el experimento. O sea, el ensayo de fatiga clásico, por decirles, tiene más o menos este aspecto. Es lógico pensar que mientras mayor masa ustedes pongan, entonces menos ciclos va a aguantar. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuáles son los parámetros en realidad de este ensayo tal como nosotros lo estamos viendo? Los parámetros son dos, la masa y el número de ciclos. Y en realidad el número de ciclos es tal vez lo que más nos puede interesar. Ahora bien, ¿qué es lo que se logra realizar cuando yo hago un experimento de este tipo? Bueno, pues otra vez el resultado tiene que ser un gráfico, el gráfico de fatiga, el gráfico de fatiga. Bien, veamos, gráfico de fatiga. El gráfico de fatiga es un gráfico donde ustedes van a poder reflejar todo lo que hasta ahora hemos visto con relación al número de ciclos, con relación a la masa, y es un gráfico también bastante sencillo, bastante comprensible, pero bueno, a ver, veamos de qué se trata, ¿no? En el gráfico de fatiga voy a encontrar sigma menos 1, que se llama límite de fatiga, y sabemos que se mide en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Bien, entonces el gráfico más o menos se hace de la siguiente forma. En la parte de la derecha, o bueno, en la parte horizontal, se pone el número de ciclos. Al decir número de ciclos, me puedo referir, por ejemplo, al número de vueltas que va a dar el eje que ustedes han visto, digamos 1 millón de vueltas, 2 millones de vueltas, 3 millones de vueltas. Entonces, esos son los parámetros que se mantienen, ¿no? O sea, el número de ciclos voy a poner aquí. Y en el eje vertical voy a poner la resistencia mecánica primero
para encontrar el límite de resistencia a la fatiga. A ver, ¿de qué se trata? Nosotros sabemos que la resistencia mecánica se mide en kilogramos fuerza, en realidad, sobre milímetro cuadrado. O sea, ¿cuántos kilogramos fuerza puede aguantar mi material? Entonces, supónganse que para un material X, para un material determinado, ustedes han tenido aquí, por decirles, 1.000.000 de ciclos, 10 a la sexta ciclos. Luego, aquí han tenido 2 millones de ciclos, 2 por 10 a la 6. Luego aquí, 3 por 10 a la 6. Entonces, 4, 5, 6. O sea, aquí estoy poniendo millones de ciclos, porque son así. 1.000.000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones. Bien, ahora, supónganse que ustedes a 1.000.000 de ciclos han sometido, por decirles, una carga de 100 kilogramos fuerza. Entonces, con 100 kilogramos fuerza, ustedes han logrado tener 1.000.000 de ciclos y ahí el material se ha roto. Entonces, ustedes marcan eso, un punto. Luego, al mismo material le rebajan, digamos, a 80 y eso, en definitiva, a ustedes les va a dar más ciclos, digamos, 2 millones. ¿Se dan cuenta? O sea, el gráfico va cayendo. Otra vez, o sea, a grandes cargas, pequeños ciclos. O sea, 100 kilogramos fuerza, una carga muy considerable, 1.000.000 de ciclos, nada más aguanta. Muy bien, ahí se rompió, qué macana. Vamos ahora a hacer el mismo experimento, pero esta vez le ponemos 80, ya no 100. Y me voy a dar cuenta que con 80 ya aguanta posiblemente 2 millones de ciclos, pero igual se rompe. Pero ha aguantado más y la carga es menos. Luego, 1/3, digamos 60. Y sucede que con esos 60 ya no se rompe. O sea, con 60 kilogramos fuerza puede aguantar 3 millones de ciclos, 4 millones de ciclos, 5 millones de ciclos, 6 millones de ciclos. Entonces, de hecho, lo que ustedes van a obtener es un gráfico de ese tipo. Entonces, este lugar, se bautiza con el nombre de límite de fatiga sigma menos 1. ¿Qué significa? Que ese material, bajo esas condiciones, aguanta 60 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado, cualquier cantidad de ciclos sin romperse. Y entonces, ustedes ese parámetro ya pueden utilizar para cualquier tipo de, digamos, cálculo, cualquier tipo de diseño y cualquier otra situación que les pueda a ustedes interesar. La fatiga, ya para terminar esta parte, realmente, digamos, en el fatiga, por eso cuando sube como una especie de acordeón que va subiendo, bajando, y eso causa también fatiga, ¿no? Por eso, recuerden que una vez les dije, comentamos, ¿cuál es el avión más peligroso? ¿El que pasa 14 horas volando desde Sao Paulo hasta Tokio o el que va entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 10 veces al día? Debido al proceso de fatiga que nosotros hemos visto hoy día, lógicamente nuestro avión se encuentra en mayor peligro de tener algún inconveniente con el fuselaje debido al fenómeno que nosotros acabamos de estudiar. Bien, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Esta es la última propiedad que tenía intención de ver con ustedes. Recuerden que hay muchas más, pero no podemos más tiempo detenernos. 5 propiedades que creo nos dejan una clara imagen de lo que es
una propiedad mecánica y su importancia para los materiales metálicos. Bien, muchachos, creo que están comiendo mucho, no quieren hablar, pero de todas maneras, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nada, muy bien. Entonces, por favor, atentos a la lista, atentos a la lista. Atentos a la lista.